Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Entre los pecados del corazón está la insinceridad en los actos de beneficencia, que es actuar para buscar el elogio de la gente. Anula las recompensas de los actos de beneficencia y forma parte de los pecados mayores, de los grandes pecados. La insinceridad es efectuar un acto de adoración, como el ayuno, o el rezo, o leer el Corán, o efectuar el Hajj, o pagar la zakat, o bien las donaciones, o buscando el elogio de la gente. Y es un pecado mayor. Si un musulmán efectúa un acto de adoración, tal como un rezo, o bien un ayuno, o lo que sea, buscando el elogio de la gente, en este caso la persona no tiene recompensa a su acto, no tiene recompensa y habrá cometido un pecado mayor y pierde la recompensa de este acto. Porque el profeta alayhi salatu wassalam nos ha informado que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta, es decir, no recompensa la persona que efectúa una adoración si lo hace buscando el elogio de la gente o buscando la alabanza de la gente, y acepta únicamente este acto si está efectuado con sinceridad, es decir, por Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. Igualmente sería un pecado mayor y se considera como insinceridad si la persona efectúa un acto de adoración como el rezo o bien el ayuno, lo que sea, buscando el elogio de la gente y en el mismo momento buscando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. También en este caso es insinceridad y es un pecado mayor y la persona no tiene recompensa. Para que sea un acto aceptado, un acto maqbul, es decir, para obtener la recompensa de un acto, la persona lo tiene que hacer únicamente por Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la condición. También entre los pecados del corazón está el hecho de observar su adoración como si proviniera de sí mismo, sin tener en la mente que es un bien por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, una persona multiplica las adoraciones, una persona multiplica los actos de obediencia, olvidando que únicamente lo hace porque Allah subhanahu wa ta'ala es Él que le da el poder y la fuerza de cumplir y de multiplicar los actos de obediencia. Él reza, ayuna por ejemplo, da sadaqat, donaciones. Él olvida que es Allah ta'ala que le da la fuerza de hacerlo. Y él mira sus actos de adoración como si proviniera de sí mismo, sin tener en la mente que es un bien por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto se llama al-ujbu bi ta'atillah y es una forma de orgullo, una forma de takabbur, y es un pecado del corazón. También entre los pecados del corazón está el hecho de dudar sobre la existencia de Allah, y esto sin ninguna duda es un descreimiento. La persona que duda sobre la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala sale del Islam wal-'iyadhu billah. De la misma manera, si la persona duda sobre el hecho de que Allah ta'ala es todopoderoso o que lo sabe todo, el que duda sobre un atributo de los 13 atributos de Allah, los 13 atributos obligatorios según la razón, quien duda sobre uno de estos 13 atributos sale del Islam, tal como dudar sobre la existencia de Allah, o bien su unicidad, o su sabiduría, o su poder, o su no semejanza a las creaciones, y los demás de los atributos de Allah obligatorios según la razón. Dudar sobre la existencia de Allah
perjudica a la creencia, hace salir la persona del Islam wal-'iyadhu billahi ta'ala. Hablamos de la duda, no hablamos del simple susurro del shaitán, hablamos de la duda, es decir, que la persona plantea la pregunta, ¿Allah Ta'ala existe o no? El hecho de dudar ni siquiera un instante sobre la existencia de Allah Subhanahu wa Ta'ala anula el Islam, porque Allah Ta'ala dice en el Corán el Karim: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, lo cual significa únicamente son creyentes aquellos que han creído en Allah y en el mensajero de Allah y no han tenido la duda. Entendemos de esta aya que los que han dudado sobre la existencia de Allah o bien la existencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no son creyentes. No se junta en un mismo momento en el corazón del siervo de Allah la certeza de la existencia de Allah y la duda. O bien la persona es creyente o bien la persona no lo es. Dudar sobre la existencia de Allah hace salir del Islam. Es un pecado del corazón y la persona tiene que regresar al Islam pronunciando los dos testimonios de fe. Hablamos de la duda, no hablamos del pensamiento que pasa por la cabeza sin desearlo, o bien el susurro del shaitán. No hablamos de esto, hablamos de la duda, la verdadera duda. Tal como lo que pasa con algunos, wal-'iyadhu billah, al escuchar los supuestos científicos hablando de la teoría del Big Bang o bien de la teoría de Darwin. Aquellos hablan de esas dos teorías como si fueran realidades científicas y son únicamente hipótesis, teorías falsas, absurdas, sin lógica. Dudar sobre la existencia de Allah es un pecado del corazón y hace salir del Islam, y la única manera de regresar al Islam es de pronunciar los dos testimonios de fe: no hay Dios sino Dios y Muhammad es el mensajero de Dios. Entre los pecados del corazón está creerse protegido del castigo de Allah, el amnu min makrillah, y desesperar de la misericordia de Allah, el qunutu min rahmatillah. Los dos son pecados mayores. El qunutu min rahmatillah es un pecado mayor y es un pecado del corazón. Es como decirse a sí mismo: a mí Allah no me perdonará, va a castigarme sin duda, tanto mis pecados son numerosos. Y esto está prohibido. Está prohibido pensar esto acerca de Allah subhanahu wa ta'ala. En efecto, nadie sabe de lo que Allah subhanahu wa ta'ala hará de él. ¿Y quién puede ser categórico a decir que le va a castigar? Allah subhanahu wa ta'ala hace llegar un castigo terrible, pero también es quien perdona, quien es misericordioso. Es entonces un pecado de pensar mal a propósito de Allah subhanahu wa ta'ala, de pensar que Allah subhanahu wa ta'ala lo va a castigar porque sus pecados son numerosos. Esto forma parte de los pecados del corazón. Allah Ta'ala dice en el Corán el Karim, lo cual significa: oh mis siervos, que han sido injustos con sí mismos, no desesperen de la misericordia de Allah. Por cierto, Allah perdona todos los pecados. En cuanto al amnu min makrillah, es decir, creerse preservado del castigo de Allah, no arrepentirse de sus pecados, dejarse llevar a cometer pecados contando con la misericordia de Allah, también está prohibido y forma parte de los pecados del corazón. Dejarse llevar a cometer pecados contando con la misericordia de Allah, es decir, que la persona multiplica los pecados, permanece cometiendo los pecados sin arrepentirse y esperando la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es un pecado del corazón. Allah subhanahu wa ta'ala es misericordioso, pero también castiga con un castigo terrible. Entonces, está prohibido
de persistir en cometer los pecados contando con la misericordia de Allah, sin arrepentirse y diciendo que Allah es quien perdona, quien es misericordioso y no me castigará. Esto está prohibido. Entonces, hermano en el Islam, guárdate de desesperar de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala y guárdate de decir que Allah va a castigarte sin duda y que no te perdonará. Y guárdate de permanecer cometiendo los pecados, esperando la misericordia de Allah sin arrepentirte. El creyente tiene que mantenerse entre el temor y la esperanza, entre el temor del castigo de Allah y entre la esperanza de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. También entre los pecados del corazón está at-takabbur ala ibadillah. Significa el orgullo hacia los esclavos de Allah. At-takabbur, el orgullo hacia los esclavos de Allah, es de dos tipos. El primer es el rechazo de la verdad enunciada por alguien más. Por ejemplo, el orgulloso no acepta la verdad de un niño pequeño, por ejemplo. Es decir, que sabe que este niño pequeño tiene la verdad, pero este hombre o esta persona no acepta reconocer su error de este niño pequeño o de una persona mucho más joven que él. Esto se llama at-takabbur, se llama el orgullo y es un pecado del corazón. Y es un pecado mayor. El segundo tipo de takabbur es un orgullo de desprecio, tal como por ejemplo la persona que son orgullosos frente a una persona más pobre o de un rango social inferior al suyo. Lo mira con desprecio, wal'ayadhu billahi ta'ala. Lo hace sentir inferior, wal'ayadhu billah, porque, por ejemplo, tiene mucho menos dinero que él. O bien, un rango social inferior al suyo. Esto es una forma de takabbur también, una forma de orgullo, y es un pecado del corazón, wal'ayadhu billahi ta'ala. Allah Ta'ala dice en el Corán el Karim, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, lo cual significa, no andes por la tierra como un arrogante. También entre los pecados del corazón está la envidia, es decir, detestar que un musulmán reciba un bien, no soportarlo y actuar según este sentimiento. Entre los pecados del corazón está el hasad, la envidia, y es detestar una ni'ma, algo que Allah subhanahu wa ta'ala ha otorgado a su hermano musulmán, un bien otorgado por Allah subhanahu wa ta'ala, un bien que un musulmán ha recibido por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, sea algo en su religión o bien en su dunya, algo, un bien del bajo mundo. Y el envidioso desea que desaparezca esta ni'ma, no la soporta, desea que desaparezca este bien recibido por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. El envidioso cae en el pecado en el caso en el cual actúa según este sentimiento, es decir, dice o hace algo para que desaparezca este bien, esta ni'ma que su hermano o su hermana ha recibido. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala ha otorgado a tal musulmán una mujer piadosa y este hombre o esta mujer tiene envidia, desea que esta ni'ma desaparezca y dice algo o hace algo para perjudicar al matrimonio de estos dos musulmanes. O bien por algo del bajo mundo. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala ha otorgado a un musulmán un coche y el envidioso desea que desaparezca esta ni'ma otorgado por Allah a este musulmán. No la soporta y hace o dice algo para que desaparezca. En este caso, el envidioso cae en el pecado. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith: لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Lo cual significa, uno no alcanzará un grado de fe completa hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. También entre los pecados del corazón está el mannu bis sadaqa, lo cual significa hacer referencia a una limosna anterior para hacer daño a su beneficiario, y eso anula su recompensa. Como decir a alguien a quien se ha dado una limosna, ¿no te he dado tal cosa, tal o tal día? Y esto forma parte de los pecados del corazón y es un pecado mayor. Es decir, que la persona recuerda a su hermano musulmán o a su hermana musulmana un bien otorgado, una sadaqa, hace referencia a una limosna anterior, con la intención de causarle un daño, con la intención de hacerle daño. Es decir, que no tiene ninguna excusa válida según la ley del Islam para recordarle esa limosna anterior. Y esto forma parte de los pecados porque él lo hizo con la intención de dañarle, de causarle un daño. Y el hecho de recordarle esa donación con esa intención, el hecho de recordarle esa limosna anterior con esa mala intención, anula las recompensas. Es decir, que las recompensas que hubiera ganado por haber facilitado a su hermano, por haber hecho una sadaqa, por haber dado una limosna, han sido anuladas. Y los sabios del Islam lo han contado como un pecado del corazón, porque al principio ha sido una mala intención. Es decir, antes de decirle esa palabra, no te he dado tal y tal cosa tal o tal día, esa mala intención ha tenido lugar al principio en su corazón. Por eso que los sabios del Islam han dicho que esto forma parte de los pecados del corazón. Entre los pecados del corazón también está el hecho de tener malos pensamientos hacia los esclavos de Allah. Pensar mal de su hermano musulmán o de su hermana musulmana. Sin excusa, sin qarina, sin razón ninguna, sin prueba, pensar mal de su hermano o de su hermana musulmana. Tal como, por ejemplo, ver a un musulmán en la calle con una mujer que la persona desconoce. Verla andar con ella a su lado y pensar que este hombre va a hacer algo prohibido con esta mujer, cual no es la suya. Piensa mal sin excusa válida, sin qarina, sin prueba, piensa mal de su hermano o de su hermana musulmana. O bien, por ejemplo, ver a su hermano con un coche nuevo y pensar directamente que se ha comprado su coche con un dinero que no es lícito. O bien, que ha robado el coche. Esto forma parte de los pecados del corazón. Pensar mal de su hermano musulmán o de su hermana musulmana sin excusa, sin razón, sin prueba en el Islam es un pecado del corazón. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabul hadith". Aquí el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se refería a los malos pensamientos sin ninguna razones, sin pruebas, sin qarina. Entre los pecados del corazón también está negar el destino, negar la predestinación de Allah subhanahu wa ta'ala. Es un pecado del corazón, es un pecado mayor que hace salir del Islam. Si un musulmán o una musulmana dice tal o tal cosa, no ha pasado por la predestinación de Allah. Dice esto, no estaba predestinado. La persona ha salido del Islam. La persona ha cometido un pecado mayor, un pecado del corazón y un pecado por la culpa del cual salió del Islam. Tiene que abandonar esta creencia, reconocer que todo lo que pasa es por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y testificar con la intención de regresar al Islam. En efecto, Allah subhanahu wa ta'ala él mismo dice en el Corán el Karim: "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar".
Esto significa que todo entra en la existencia por la creación de Allah Ta'ala y por su predestinación. En efecto, también el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en el hadith en el cual Jibril alayhi salam vino al mensajero de Allah delante de sus compañeros. Y Jibril alayhi salam preguntó al mensajero de Allah cuál es la fe, ma huwa al-iman. Y el profeta dijo: al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Lo cual significa la fe es creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio y en la predestinación del bien tal como del mal. Creer en la predestinación del bien tal como del mal es un pilar de la fe. Quien abandona este pilar no forma parte de los creyentes. Quien niega la predestinación de Allah, sea algo bien o algo malo, sale del Islam. Todo lo que pasa en este bajo mundo, todo lo que ha pasado y todo lo que pasará, sea el bien tal como el mal, pasa por la predestinación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el hecho de negar la predestinación de Allah es un pecado mayor, un pecado del corazón que hace salir del Islam. También entre los pecados del corazón está el makru, la perfidia. El makru o el khadi'a son sinónimos. La perfidia significa causar un perjuicio a un musulmán con un método oculto, tal como por ejemplo cavar un agujero en la tierra y luego taparlo y ocultar este agujero para que caiga dentro un musulmán y por supuesto que se haga daño. Esto se llama al-makru, al-khadi'a, y es un pecado mayor, wal-'iyadhu billah. En efecto, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith relatado por al-Hakimu en el Mustadrak: al-makru wal-khadi'atu fin-nar. Significa quien practica la perfidia, el makru o el khadi'a, está fin-nar, en el fuego. Y eso indica que la perfidia es un pecado mayor. Aquel que se atreve a causar un perjuicio a un musulmán con un método oculto, faqad waqa'a fi kabiratin, habrá caído en un pecado mayor. También entre los pecados del corazón está detestar a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, o detestar al del profeta alayhi salatu wassalam, o detestar a los virtuosos. En efecto, entre los pecados del corazón está odiar a los compañeros del mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam. Quien odia a todos los compañeros, wal-'iyadhu billahi ta'ala, habrá salido del Islam. Odiar a todos los compañeros hace salir del Islam. En cuanto a la persona que odia a algunos de los compañeros, pero no todos, habrá cometido un pecado, wal-'iyadhu billah, un pecado del corazón. As-sahabiyyu, o bien as-sahabiyyatu, es decir, un compañero del mensajero de Allah, es una persona quien se encontró con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante su vida, creyendo en el profeta alaihi salatu wassalam, que haya sido una temporada larga o corta, y murió con esa creencia. Murió siendo creyente en el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. La persona que se encontró con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam creyendo en él, es decir, siendo musulmán, y luego falleció siendo musulmán, se considera como un sahabiyu según la ley del Islam. Que haya quedado mucho tiempo cerca del profeta o poco tiempo, en el Islam se considera como un sahabiyu, tal como Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali y los demás de los conocidos son considerados como sahaba. De la misma manera, para una mujer sería una sahabiyya.
En cuanto al del profeta, cuando decimos Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, al significa los familiares del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, los cercanos musulmanes, familiares musulmanes del profeta alaihi salatu wasallam y sus esposas. Lo mismo, odiar odiar a los familiares del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, los familiares musulmanes o sus esposas, es un pecado del corazón. En cuanto a as-salihun significa los atqiya, los virtuosos, los piadosos, es decir, los que cumplen con las obligaciones y abandonan y dejan todas las prohibiciones. Quien odia as-salihun, quien odia a los virtuosos, también comete un pecado del corazón. Entre los pecados del corazón también está la avaricia. La avaricia en lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado pagar, y es un pecado del corazón, tal como el hecho de no pagar la zakat a quien tiene derecho de recibirla. A las 8 categorías de personas que Allah subhanahu wa ta'ala ha nombrado en el Qur'an al-Karim. Al-mustahiqun, eso forma parte de la avaricia. O bien de no pagar la nafaqa obligatoria a su mujer, o bien a sus hijos, o bien a sus padres, sus ascendientes. También forma parte de los pecados del corazón. Pagar la nafaqa obligatoria, mantener a su mujer, y es una obligación para el marido de mantener a su mujer. También a sus hijos pequeños que están debajo de la pubertad, y también de mantener a sus padres, sus ascendientes, en el caso en el cual son pobres. Abstenerse de pagar la nafaqa obligatoria, el mantenimiento obligatorio sobre su mujer, sus hijos y sus ascendientes si están en la necesidad, es un pecado del corazón. Se llama al-bukhlu, la avaricia. Entre los pecados del corazón está faltar de consideración hacia lo que Allah ha glorificado y minimizar lo que Allah ha hecho importante, ya sea un acto de obediencia, el Corán, la ciencia de la religión, el paraíso o bien la gravedad de un pecado o del castigo en el infierno. Tal como por ejemplo burlarse de la promesa de Allah, despreciar el paraíso tal como lo hacen algunos, wal-iyadu billah, cual dicen que el paraíso es un lugar para los niños, es algo sencillo, es algo que no necesitamos, wal-iyadu billahi ta'ala. Por esa palabra, por esa falta de consideración, por ese desprecio que han tenido por el paraíso o la promesa de Allah, han salido del Islam, wal-iyadu billah. También despreciar la amenaza de Allah Ta'ala, tal como algunos dicen que el infierno es como un hospital, un lugar en el cual se van a curar, pasar una temporada, limpiarse. O el infierno, dicen, es un lugar en el cual se van a calentar, wal'ayadhu billah, se burlan de la amenaza de Allah Ta'ala. Aquellos minimizan el castigo en el infierno. Aquellos han salido del Islam, wal'ayadhu billahi ta'ala. Esa falta de consideración hacia lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha glorificado puede ser en algunos casos una causa para salir del Islam, tal como el hecho de despreciar el paraíso o minimizar la gravedad del castigo en el infierno, y puede ser en algunos casos un pecado sin que sea una apostasía, sin que haga salir la persona del Islam, tal como los que tocan, por ejemplo, el Corán sin purificación. Eso es un pecado, pero no hace salir del Islam. Es una falta de consideración hacia el Corán al-Karim, porque es una obligación de tener la purificación completa para tocar el Corán. Si una persona lo toca sin que tenga el wudú, comete un pecado, pero no sale del Islam.
والله تعالى أعلم وأحكم.